Buenas, no se equivocaron de video, no pasó nada raro en el medio, es todo a propósito. Y es en parte porque al momento de empezar en esta última parte que estamos recorriendo acerca de la formación docente, utilizamos algunas dinámicas que si estuviéramos en la presencialidad estarían pasando por algún juego en el patio o corriendo cosas. Entonces estuve pensando mucho cómo poder transmitir algo, construir una vivencia grupal y charlar acerca de eso. Estas palabras que estoy utilizando tampoco son casualidad porque hoy es el trabajo con el texto de Jorge La Rosa y van a darse cuenta que es otro tipo de estilo de escritura muy distinto a lo que venimos trabajando, porque básicamente estamos ingresando en otra forma de escribir y de acercarnos a la escritura y a la formación docente, más poética, más filosófica, vinculado a una forma más subjetiva también de entender la docencia. Y por eso dije, voy a compartir este preludio, era yo la que estaba tocando, aunque no lo crean. Si hubiera tenido que poner una foto de un objeto, hubiera puesto quizás algo vinculado a lo que me ha costado aprender el piano siendo grande, o también hubiera puesto un boleto del Cocó porque toda mi carrera viajé los 5 años. Pero aparte de eso, la idea era poder darles a compartir algo que fuera significativo para mí. Y la primera pregunta que quiero que hagan, y porque voy a hacer como que estuviéramos hablando al mismo tiempo, es ¿qué les generó esa pieza de piano? No sé, a mí, por ejemplo, a mí, Jenny, me genera tristeza esa pieza de piano. Me genera como un pensamiento en un día en el que no estás muy bien y quizás es un poco triste esa primera parte, pero después cambia, ¿eh? Hay otras cosas que se van sumando. Pero quiero saber si ustedes me pudieran decir qué es lo que sintieron. Y es más, capaz que lo están pensando. Eso es parte de algo que yo experimento personalmente. A mí esta pieza de piano, a mí me pasa con esa pieza que siento que es muy triste y que siento que la puedo tocar maravillosamente bien algunos días cuando mi estado de ánimo también va vinculado a esa pieza. No es que estoy triste hoy, sino que quise prepararla porque me parecía que generaba muchas cosas. Bien, ahora la pregunta es, quizás otros me dicen, a mí no me generó nada. A mí la verdad que esa cosa de ruiditos ahí no me generó nada. Alguien más podría decir, a mí no me genera tristeza, a mí me genera día de lluvia, ahí el piano, ahí me hace acordar una película, a mí me pasa esto. Justamente de lo que vamos a hablar hoy es de la experiencia y de la experiencia en toda su forma más humana. Y vamos a ver que en el texto de Jorge La Rosa, él establece que la experiencia es eso que me pasa. Él dice, no hay otra definición. Podríamos hablar de que la experiencia ha sido muy vinculada en el campo de las ciencias naturales como hacer un experimento, algo en un lugar donde todo está controlado y sabemos qué es lo que nos puede pasar. Bueno, la experiencia humana no tiene ningún tipo de relación con eso. La experiencia es eso que me pasa y al pasarme me transforma. Y ahora pensemos bien en esto, porque pueden haber un montón de cosas en nuestra vida, relatos, historias, momentos, pero no todo es experiencia. Una de las formas más fáciles de poder identificar una experiencia es que yo recuerdo eso.
Recuerdo el momento, recuerdo hasta quizás la hora, recuerdo el día, cómo estaba, recuerdo la sensación, el olor de ese momento. ¿Por qué? Porque fue significativo para mí. Y en base a eso, el autor dice que analizando estas tres cosas, eso que me pasa, podemos ver algunas cuestiones. La experiencia es eso que viene a interrumpir tu vida, es un acontecimiento, es un antes y un después. Una podría decir que en la vida va a tener varias experiencias. Otra cosa que podría decir, una recuerda las experiencias porque de alguna forma te marcaron, o para muy bien o para muy mal, hablando subjetivamente. Entonces, eso es externo a nosotros, a nosotras. Nadie eligió que te pase esa experiencia. No es que yo voy, por ejemplo, y digo, quiero vivir esa experiencia, porque básicamente así no sucede. Tiene el orden de la contingencia, tiene el orden de eso que yo no esperaba que me fuera a pasar y que me pasa y me transforma y no lo puedo controlar. Básicamente, esa es la primera parte de eso que me pasa. La segunda es eso que me pasa a mí, plenamente subjetivo. No lo puedo contar. Es más, puedo contar experiencias que he vivido, puedo contársela a una amiga, puedo contársela a una hermana, un hermano, puedo contárselo a la persona con la que más tenga confianza en este mundo y sin embargo no puedo transmitir totalmente porque esa experiencia es algo que me pasa a mí solamente. Yo solamente sé cómo me sentí, cómo pasaron esas cosas en ese momento. Van a decir, esto es una clase de autoayuda. No es una clase de autoayuda. Ustedes sigan escuchando, tengan confianza. En eso que yo puedo contar la experiencia, hay otra cuestión básica. Yo la experiencia la puedo contar, pero no la puedo transmitir. No puedo transmitirle lo mismo a la otra persona. Por ejemplo, no sé, hablemos de olores de la infancia. Algo que capaz que podemos recordar. Una recuerda ciertos olores de la infancia y dice, y se lo quiero describir a otra persona y le puedo poner 1000 palabras en el medio, pero no es lo mismo. O yo recuerdo esa vez que me pasó esto que era triste y lo podés contar y es más, seguramente lo has contado, quizás no, pero eso no lo podés transmitir de otra manera. Lo podés narrar, pero la experiencia es personal. Y acá va otra cuestión. Podemos tener las mismas vivencias, pero no las mismas experiencias. Podemos pasar por cosas similares, pero nunca son iguales, porque eso depende de lo subjetivo, de lo mío. Y acá va uno de los primeros links con las cuestiones docentes. Estamos atravesando la misma formación. Tenemos a las mismas profesoras, profesores, en cursos grandes donde hay 30, 60 personas o más. Y sin embargo, mi experiencia con la carrera, con la formación docente, es mía solamente. No la podría transmitir a otra persona, no se la puedo heredar a alguien más, porque es mía solamente. ¿Se entiende hasta acá? Y lo tercero es eso que me pasa. Y la palabra pasar, dice el autor, tiene que ver con el pasaje, pero también con la pasión. Me encanta ese tinte que le puso, porque tiene que ver la pasión con aquello que uno puede sentir. Y tanto La Rosa como otros autores dicen que la academia está muy llena de palabras y de experimentos, pero habla muy poco acerca de lo subjetivo. Y cuando hablamos acerca de eso que pasa, es eso que pasa y hace un antes y un después. Nunca volvés a ser la misma persona después de eso que te pasó. No hay como un vuelta atrás, no hay como, una posibilidad de escapar a eso que te pasa. Y porque justamente cuando es una experiencia, eso te pasa y eso te transforma. Te vuelve otra persona, genera otras cosas en vos. Y en base a eso, acaba la pregunta. Si estamos hablando de vivencias, que estamos cursando una carrera de formación docente, estuve leyendo los aportes de los foros y realmente son muy significativos. Gracias por compartir sus historias con nosotras. Acaba la pregunta. ¿Realmente la formación docente está siendo una experiencia para vos o está siendo solamente una vivencia? Estamos ahí, pero no nos está transformando, no nos está moviendo de los lugares seguros y acostumbrados que tenemos de pensar y de vivir
y de imaginar y de proyectar la docencia. Quizás podríamos hacer memoria de cómo llegamos a la docencia. Capaz que llegamos porque hay una compañera que dice, vi la luz prendida y entré. Capaz que llegamos así a la docencia. Capaz que desde chicas, como leí una chica, yo jugaba a la maestra y entonces sabía que cuando fuera grande iba a ser maestra. O quizás estás ahí y viendo, a ver, descubriéndote cada día. También existen las segundas posibilidades, también existe la posibilidad de que en el medio de esta carrera tomes decisiones, también existe la posibilidad de que cada día te guste más o que cada día te repienses más y te hagas preguntas. Y eso justamente, si eso es lo que está pasando, eso es experiencia. Y nuestra idea con el video de hoy, con esta clase, es que pasemos a la pregunta que vamos a seguir trabajando en el diario de formación, pero es la siguiente. ¿La formación docente está siendo una experiencia para vos? Si es así, ¿en qué manera? ¿De qué? ¿Cómo? ¿Dónde lo podés explicar, contar, narrar? Y si no es así, ¿qué preguntas te genera eso? ¿Qué dudas, conflictos? Porque el conflicto es inherente al humano, siempre lo vamos a tener. Así que bueno, hasta acá el texto de La Rosa de hoy. Es un texto muy accesible para leer y creo que les va a aportar mucho más que la formación docente. Así que bueno, nos vemos. No me iba a quedar sin contar esto porque si no, no sería una clase de taller 2. Siempre contamos lo que nos pasa antes de la primera clase. Siempre antes de la primera clase, esa clase inaugural, donde conoces a tus estudiantes nuevos, siempre ese dolor en el estómago. Es una sensación muy similar que me pasa a mí, por ejemplo, cuando toco el piano, porque me cuesta mucho frente a mucha gente o rendir un examen, ni les cuento en esto. Pero es eso, es esa sensación que quizás la puedan experimentar algún día y que no va a ser igual, pero no sería una clase taller 2 si no contáramos lo que nos pasa antes de ingresar a una nueva etapa, a conocer a alguien nuevo en la clase, a pensar en un año entero de planificación, a pensar en cómo vamos a ir a las escuelas o qué vamos a hacer después o qué nueva dinámica vamos a hacer o a conocer al grupo y decir, bueno, este grupo vamos a poder hacer esto, esto y lo otro. Y eso realmente se renueva cada año en nosotras. Es algo que realmente es como una alarma interna que tenemos. Hablo en plural porque sé que a Andrea le pasa lo mismo, porque nos conocemos hace mucho. Y es como que decimos, bueno, el día que ya no sintamos más esos nervios antes de dar clase o esas preguntas o reflexiones al salir de una clase, a veces que salís pensando un montón de cosas, el día que no sienta más eso, tengo que preguntarme muchas cosas acerca de la docencia. Y bueno, dije, no voy a dejar de contar este pedacito porque si no, no me lo perdonaría mi querida compañera. Así que bueno, ahora sí. Chau, chau.